funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pues bien, entonces comenzamos con la función seno. Ponemos 1. Entonces tenemos la función trigonométrica seno. Ya sabemos que una función es toda relación tal que todos los elementos de su dominio tienen una única imagen. Por lo tanto, pues estamos bajo esa condición ahora. Bueno, es solamente indicar lo siguiente, ¿no? En general, ponemos f que representa a cualquier función, pero en este caso vamos a definir la función seno, indicando lo siguiente, ¿no? F que va de los reales en los reales en general, ¿no? Sin abstracto. Entonces ahora ponemos f de x igual a seno de x. Seno de x. Muy bien. En lo que respecta a la función seno, vamos a considerar rápidamente su gráfica, ¿no? Su gráfica respectiva. Hemos ya hablado, hemos conocido, incluso hemos graficado muchas veces del primer día de clase lo que es la función seno, solo que ahí indicamos que era una relación trigonométrica, ¿no? Una razón trigonométrica. Bueno, entonces para la gráfica trazamos el plano cartesiano. Para ello tenemos una vertical, una horizontal, eje X, el eje Y. Ubicamos una unidad, la parte superior, y una unidad para la parte inferior. Si está debajo el eje X es el -1. Entonces trazamos aquí una línea paralela o una recta paralela al eje X. Lo mismo con respecto a -1, trazo una paralela al eje X. Sabemos que aquí está el origen de coordenadas, es decir, aquí tengo el 0, ¿no? El 0, 0 en realidad, pero solo voy a considerar valores para X, ¿no? Bueno, entonces ubico aquí pi medios, todo en radianes, porque son números reales. Tenemos aquí pi, después tenemos 3 pi medios, aquí tenemos 3 pi medios, tenemos aquí 2 pi. Igualmente, pues al lado izquierdo del origen de coordenadas tenemos menos 1/2, tenemos enseguida menos pi, y asimismo tenemos menos 3 pi medios, y tenemos menos 2 pi. Menos 2 pi. Pues bien, entonces trazo una línea, pero con puntos suspensivos en pi medios, en 3 pi medios, debido a que la función seno, pues en pi medios es 1, y en menos pi medios es menos 1, en menos 3 pi medios es 1. Bueno, entonces hacemos el trazo respectivo. Entonces empezamos con el 0, saben que seno de 0 es 0, pues tabulando algunos valores, vamos a poder hacer la siguiente gráfica. Ahí tenemos de menos pi medios a pi medios tengo esta gráfica. Continuamos, baja hasta pi, en pi es 0, en
3pi medios es menos 1, en 2pi es 0 y así sucesivamente, ¿no? Igualmente este lado, tenemos que en menos pi es 0 y en menos 3pi medios es 1. Perfecto. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función seno, que podemos hacerlo ya en línea continua. Y tenemos la función seno como debe ser. Muy bien, entonces indico aquí y igual a f de x igual a seno de x. Bueno, estas líneas las hacemos con puntos suspensivos para que no, este es solo una recta que nos orienta, ¿no? Que son en realidad rectas tangentes en todo caso a la función, a la gráfica de la función seno. Bueno, entonces en la gráfica observamos lo siguiente, ¿no? En primer lugar, considero, como ya hemos analizado todas las funciones fundamentales o funciones esenciales o básicas, ¿no? Entonces, en primer lugar, indico su dominio. Entonces, el dominio de esta función seno, que sigo llamándole f, ¿no? Es todos los reales, ¿no? Va de menos infinito, que aquí está, al más infinito. Los reales es el intervalo abierto de menos a más infinito. Y tenemos asimismo su rango. El rango de esta función, tal como se observa en la gráfica, es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Ahí tenemos menos 1 a 1. No sale de este intervalo. Asimismo, tenemos su periodo, que nosotros le estamos denotando con T mayúscula. Entonces el periodo es igual, ¿no? De 2pi. ¿No? Cada distancia 2pi o cada intervalo, ¿no? Que tiene pues la longitud 2pi se repite la misma figura, ¿cierto? Aquí está de 0 hasta 2pi. Eso se repite permanentemente. Después tenemos que esta función es impar, ¿no? La función seno es impar, ¿no? Claramente, ¿no? Eso tiene que ver con el eje y, ¿no? A cada punto de la función seno debería estar a la izquierda su justamente respectivo simétrico, y eso no pasa, ¿no? Entonces aquí indico lo siguiente: la función seno es impar puesto que se verifica que f de x, ¿no? F de x es distinto de f de menos x. Cuando esto sucede se dice que es impar, ¿cierto? Es impar. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo, f de pi medios es igual a 1 y f de menos pi medios es igual a menos 1, ¿no? Son distintos. Si fuesen iguales se llama función par, pero en este caso son distintos. Bueno, entonces tenemos aquí dominio, rango, periodo, y tenemos ahí que se trata de una función impar. Muy bien. Análogamente, considero la función coseno. Entonces, número 2, función coseno. Función coseno.
igual, como tenemos ya la ventaja de haber hecho esto del primer clase, ¿no? Solamente vamos a recordar rápidamente, indicando en primer lugar, es decir, reiterando, ¿no? Que pues justamente la función f, en este caso es coseno, ¿no? Coseno de x, ¿no? Bueno, de la misma manera hacemos la gráfica respectiva. Tenemos entonces su gráfica. Bueno, trazamos el eje vertical, el eje horizontal, X e Y. Entonces otra vez ponemos aquí 1, trazo una paralela, y menos 1, hacemos lo mismo, trazo una paralela. Pues bien, entonces también aquí considero pues 0, tenemos pi medios, tenemos pi, 3 pi medios, y tenemos 2 pi. Asimismo, menos pi medios, menos pi, tenemos menos 3 pi medios, y tenemos aquí menos 2 pi. Menos 2 pi. Pues bien, entonces aquí hacemos también lo mismo, ¿no? Bueno, en primer lugar, este punto es 1 en lo que respecta a y este menos 1 en lo que respecta a y. Bueno, entonces sabemos que coseno de 0 es 1, entonces ahí está. Entonces ahora voy a trazar, en lo que respecta a pi, trazo una vertical, en respecto a menos 2 pi, tenemos, ¿no?, hacia abajo, esto hacia arriba, ¿no? Basta la parte inferior aquí tenemos la parte superior. Igualmente tenemos aquí, ¿no?, esto para la parte inferior, y aquí tenemos para la parte superior solamente. Bueno, entonces se tiene lo siguiente, ¿no? Sabemos que coseno de 0 es 1, entonces empieza aquí, va bajando, cuando llega a menos pi medios es 0, menos pi es menos 1, sube, y en menos 2 pi es igual a 1, lo mismo hacia la derecha, ¿no? La derecha entonces tenemos, igualmente en pi medios es igual a 0, y seguimos bajando, tenemos en pi es igual a menos 1, y lo mismo entonces aquí, 3 pi medios es 0, en 2 pi es igual a 1. Bueno, entonces haciendo el trazo continuo tenemos lo siguiente. Tenemos la función coseno Bueno, entonces ahí tenemos justamente y igual a coseno de x. Bueno, aquí también le ponemos puntos suspensivos, esta línea o recta horizontal. Bueno, entonces igual que para la función seno, tenemos inmediatamente lo siguiente, ¿no? El dominio de esta función coseno son todos los reales, ¿no? Claramente. El rango, ¿no?, igual que la función seno, es el intervalo de menos 1 a 1. Asimismo tenemos el periodo,
¿no? Periodo t también es igual a 2pi. Y tenemos que en este caso la función coseno es una función par. La función coseno es par. Es una función par. ¿Debido a qué? Puesto que se verifica pues que f de x es igual a f de menos x. F menos x. ¿No? Esto se ve claramente en la figura también, pero en todo caso, primero voy a poner un ejemplo. Considero, por ejemplo, ¿no? f de pi tercios. F de pi tercios es igual a 1/2. ¿No? Inclusive voy a indicar con la función coseno. ¿No? Voy a reemplazarlo. Entonces digo, pues coseno de pi tercios, es decir, de 60 grados, igual a 1/2. Pero esto es lo mismo que coseno de menos pi tercios, ¿no? Por el hecho de que coseno negativo es igual a coseno positivo. Y esto de aquí es igual a f de menos pi tercios. Entonces los extremos justamente verifican la condición, ¿no? Ahí está, que este es el positivo y aquí tenemos el negativo. Entonces f del positivo es igual a f del negativo. Bueno, entonces decía, por ejemplo, en la gráfica, ¿no? Tenemos aquí un x, tenemos aquí su imagen respectiva, aquí tenemos f de x o coseno, pero lo mismo aquí vamos a tener, ¿no?, el menos, ¿no? Aquí tengo el menos x. Entonces, tanto para el positivo y el negativo, la imagen es el mismo, ¿no? Por eso se llama función par. Pues bien, finalmente, para empezar a desarrollar los ejercicios que corresponden a esta semana, considero lo que es la función tangente. Función tangente. Función tangente. Pues bien, entonces, directamente, igual que para seno y coseno, ¿no?, tenemos f pues que va de R en R. Entonces definimos, es tangente de x. Bueno, aquí de una vez, para no estar haciendo aparte como una observación, sabemos que tangente es seno sobre coseno. Por consiguiente, recordando todo sobre seno y coseno, podemos nosotros hacer casi todo respecto a la tangente, ¿no? Bueno, en primer lugar, la gráfica en este caso es un poquito más amplio en lo que respecta ya a la figura, ¿no?, la curva respectiva. Hacemos entonces otra vez el trazo respectivo del plano cartesiano y tenemos ¿no?, la línea horizontal, el eje X, el eje Y. Entonces tenemos aquí 0, tenemos aquí pi medios, aquí tenemos pi, tenemos 3 pi medios, 3 pi medios, tenemos 2 pi, igualmente al lado izquierdo tenemos menos pi medios, tenemos menos pi, menos 3 pi medios, y tenemos menos 2 pi. Bueno,
Es parte de toda la línea horizontal. Bueno, entonces considero ahora un trazo respectivo de estas rectas verticales y voy a ponerle de una vez con puntos suspensivos porque estos van a llamar rectas verticales asíntotas, ¿no? Asíntotas son rectas que nos permite graficar una relación, una función en forma más acertada, es decir, casi pues como debe ser las funciones cuando se hace el estudio previo antes de trazar la figura. Las asíntotas nos orientan muchísimo para la gráfica. La gráfica nunca va a cortar a estas rectas verticales. Entonces, si uno tabula algunos valores de esta función, se va a tener lo siguiente, ¿no? Se consigue directamente voy a hacer el trazo, se consigue estas figuras, entonces acercamos esta curva, esta gráfica a esta recta, nunca se tiene que interceptar, lo mismo aquí acercamos, tampoco se debe interceptar. Entonces igualmente aquí, ¿no? Hacemos lo mismo, vamos a tener la misma figura, ¿no? La misma figura. Entonces estas rectas asíntotas son muy importantes para la gráfica, ¿no? Igualmente en este caso vamos a tener para menos pi, igualmente tenemos, bueno, esas figuras. Bueno, entonces observamos que vamos a tener indefinidamente repitiéndose estas gráficas, que justamente la totalidad de ellos es lo que representa la función tangente. Bueno, bastará pues trabajar con 1, ¿no? Entonces, y igual a tangente de x, ¿no? 1 de todo lo que aquí vemos, ¿no? Bastará para aclarar que las gráficas son justamente curvas de esta naturaleza. Bueno, entonces, aquí lo que hay que evitar son los múltiplos de pi medios. Por consiguiente, lo primero que vamos a poner respecto al dominio de esta función, ¿no? Respecto al dominio de esta función, es que son todos los reales menos los 2n más 1, los n más 1, ponemos de esta manera, pi medios, ¿cierto? Pi medios, tal que n recorre los enteros. ¿No? Por ejemplo, si n es igual a 0, vamos a tener menos pi medios, no toma pi medios. Porque aquí también seno sobre coseno. Coseno de pi medios es 0 y no hay división por 0, ¿no? Si n es igual a 1, vamos a tener 3 pi medios. Ahí está 3 pi medios. Si n igual a menos 1, menos pi medios, ¿no? Entonces, el dominio es todos los reales menos estas rectas, ¿no? Estas rectas verticales, llamadas rectas asíntotas. Bueno, en lo que respecta al rango, bueno, estamos denotándolo con las 3 primeras letras de la palabra rango. Bueno, estas rectas vienen de menos, estas curvas, estas gráficas, vienen de menos a más infinito. Entonces son todos los reales, ¿no? O si uno quiere avanza, ¿no?, de arriba hacia abajo, pues de más infinito se va al menos infinito. Entonces todos los reales. Asimismo, tenemos que indicar el periodo. El periodo, en este caso, vemos claramente que es igual a pi, ¿no? Intervalos que tienen longitud, ¿no? Pi, se va a repetir, ¿no? Pi medios menos pi medios es igual a pi, o 3pi menos pi medios es igual a pi. Entonces, el periodo de la función tangente es igual a pi. Bueno, aquí debo indicar lo siguiente. Esta función es creciente. Entonces, ponemos aquí la función
tangente es creciente. Gráficamente es instantáneo darse cuenta cuando una función es creciente. Lo único que hay que hacer es observar lo siguiente. Cuando uno avanza ¿no? sobre la figura, ¿no? Mientras uno sube, pues, ¿no? Mientras uno avanza a la derecha en todo caso, ¿no? Mientras uno avanza a la derecha, la gráfica sube, ¿no? Cualquiera que tomemos, mientras uno avanza un poquito más a la derecha, va subiendo, ¿no? O digo mejor así, ¿no? Para este punto tengo aquí su imagen, para este punto está más arriba, para este punto más arriba y así, para este punto está más arriba y va subiendo. Entonces, uno avanza de izquierda a derecha, la gráfica sube. Bueno, pero recordemos cómo se define eso, ¿no? Entonces ponemos aquí, puesto que, esto que acabo de indicar que cuando uno avanza hacia la derecha sube, quiere decir lo siguiente, ¿no? Bueno, voy a poner aquí el condicional. Si x1 menor que x2, ¿no? Dos elementos del dominio, entonces se tiene que f de x1 es menor que f de x2, ¿no? Esto para todo x1, x2 que pertenece al dominio de esta función. Entonces lo que matemáticamente se indica como definición de función creciente, ¿no? Si dos elementos tienen esta condición de que uno es menor que el otro, las imágenes preservan la misma desigualdad. Si este es menor, menor. Bueno, entonces se ve claramente, ¿no? Podemos nosotros observar lo siguiente aquí, ¿no? Considero aquí un x1, su imagen de este x1 es este punto de acá. Voy a borrar momentáneamente ese 0. F de x1. Uno que está más a la derecha, por ejemplo aquí un x2, ¿no? x2, la imagen está aquí. Entonces aquí tenemos f de x2. Claramente, x1 menor que x2 y la imagen f de x1 es menor que f de x2. Entonces, matemáticamente esa es la definición de función creciente, ¿no? Bueno, son los aspectos más importantes que tenemos de estas tres funciones. Entonces vamos a comenzar a resolver los ejercicios que corresponden a esta semana. En primer lugar, considero lo siguiente, ¿no? Dice, sea la función f de x igual a 2, tenemos aquí corchete, seno de x más epitercios, y tenemos más seno de x menos pi tercios, y aún tenemos aquí más 1. Bueno, lo siguiente, dice que el x está entre 0 y pi, es decir, primero dice uno cuadrante. Entonces, dice además, ¿no? Si el rango de esta función, dice, es el intervalo cerrado a, b. Entonces lo que está pidiendo es hallar a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Aquí es igual a cuadrado más b cuadrado. Bueno, entonces también aquí vamos a tener que usar, pero ya rápidamente, todo lo concerniente a las transformaciones, las identidades, ¿no? Que nosotros ya sabemos procesar. Entonces,
tenemos en la solución lo siguiente. Tal como está expresado esta función, no podemos determinar el rango con facilidad. Lo que se trata y lo que siempre hay que hacer es transformar esta expresión complicada a una simple, ¿no? Como si fuese una ecuación trigonométrica. Entonces, vamos a hacer las transformaciones que nos van a llevar a una expresión bien simple. Bueno, aquí tenemos 2. Dentro del corchete, ¿no?, voy a transformar esta suma de senos a producto. Entonces sabemos que si tenemos suma de senos es 2 veces, ¿no?, seno de la suma entre 2, más pi tercio menos pi tercio nula, 2x entre 2 es x, por coseno de la diferencia, entonces x menos x0, pi tercios más pi tercios es justamente, ¿no?, 2 pi tercios entre 2 queda otra vez pi tercios, más 1. Pero ya se ha indicado anteriormente y ya sabemos también que coseno de pi tercio es igual a 1/2, ¿no?, 1/2. Bueno, si tengo aquí 1/2, entonces este 2 de aquí se va a simplificar con este 2 de aquí. Reemplazo coseno de pi tercio por 1/2, entonces este 2 y este 2 de aquí se van a simplificar. Entonces va a quedar solamente lo siguiente, ¿no?, 2 veces seno de x más 1. Entonces esta ya es una expresión fácil de procesar, fácil de trabajar, porque ahora lo único que hay que hacer es construir, ¿no?, construir la función 2 seno más 1. Vamos a construir esta función. Ya no el primero que es complicado. Bueno, para ello hay que tener cuidado. En primer lugar, nos dice que está entre 0 y pi, primer y segundo cuadrante. Seno es positivo, entonces esa condición nos garantiza de que aquí seno va a ser siempre positivo. Bueno, entonces sabemos lo siguiente, ¿no?, y permanentemente vamos a usar lo siguiente, ¿no? Seno está entre menos 1 y 1, ¿no?, directamente. Está indicado ahí en la gráfica y todo, y después escrito de que el rango de seno es de menos 1 a 1. Entonces directamente partimos de ello. Está multiplicado por 2, entonces vamos a multiplicarle por 2, ¿cierto? Y cuando uno multiplica por un número positivo, pues no cambia la desigualdad de sentido. Entonces tenemos 2 seno de x menor o igual a 2 por 1, 2. Y después le sumamos 1. Entonces sumando 1 a la desigualdad tampoco va a cambiar. Y menos 2 más 1 es menos 1. Y tenemos 2 seno de x menor o igual a 2 más 1 es 3. Bueno, ya sabemos que justamente este es el f de x o y, ¿no? Siempre hemos indicado que f de x es igual a y. Entonces vamos a nosotros, ¿no?, indicar lo siguiente, ¿no? Bueno, este más 1. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Menos 1 menor o igual que f de x y menor o igual que 3. Y ya sabemos entonces que, ¿no?, por esta vez estoy haciendo un detallado, después vamos a escribir directamente casi ya la respuesta. Bueno, f de x pertenece entonces al intervalo de menos 1 a 3 y ese es el rango, ¿no? Entonces, repito, por esta vez estoy reiterando lo que ya sabemos del rango, pero después, repito, vamos a directamente poner este resultado, ¿no?, sin necesidad de estar pasando por todo lo anterior. Bueno, en este caso
tenemos que es menos 1, 3. Como nos dice que el rango es el intervalo a b, en este caso tenemos pues el intervalo de menos 1 a 3, por lo tanto a es igual a menos 1, ¿cierto? Y b es igual a 3, ¿no? Entonces aquí dice directamente, ¿no? Si a igual a menos 1 y b igual a 3, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a 1 más 9 igual a 10. ¿No? Igual a 10. Pues bien, entonces tenemos ahí el primer ejercicio. Bueno, aquí estoy sumándole 1 y pues aquí, disculpen, me olvidé ponerle el 1. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Pregunta número 2. Dice hallar el periodo de la función real f de x igual a coseno de 7x más coseno de 3x. Entonces nos pide hallar el periodo, ¿no? El periodo es el menor número real positivo, tal que una gráfica de una función se repite, ¿no? Exactamente. Nos pide hallar el periodo respectivo, ¿no? Bueno, en este tipo de ejercicios, ¿no? En este tipo de ejercicios, lo que se hace mayormente es lo siguiente. Vamos a ver. Muy bien, entonces solución. Solución. Lo único que hay que acordarse aquí es que coseno tiene periodo 2pi. Tiene periodo 2pi. Pero, además de eso, sabemos lo siguiente, ¿no? Respecto a un periodo, cuando hemos definido justamente periodo, esto se expresa como x más t. F de x igual a f de x más t, ¿no? El periodo. Pero más aún,
se indicó de esta manera, más n por t, ¿no? Donde n es un número entero. Eso es lo que respecta a definición de periodo y una propiedad de periodo. Pues bien, entonces ya tenemos ahí el periodo justamente de coseno, tenemos ahí el periodo de 2pi. Entonces, una opción, en realidad la mejor opción, es trabajar con cada uno de ellos, ¿no? Con cada uno de ellos. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos dos puntos aparte. Empezamos aquí. Para coseno de 7x. Entonces voy a usar justamente esta propiedad de aquí, ¿no? Que en lugar de t voy a usar n por t. Y en el caso de coseno tenemos que el periodo es igual a 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Se tiene pues aquí, para coseno de 7x, dos puntos voy a poner así. 7x es igual a 2npi. 2pi es el periodo y entonces n es un número entero. Naturalmente solo voy a tomar los positivos por definición de periodo, ¿cierto? Sabemos que es el menor número positivo, menor número real positivo. Y aquí tenemos que x es igual a 2npi sobre 7, ¿no? Donde n pertenece pues a los enteros positivos. Voy a solamente tomar los enteros positivos. Es decir, vamos a empezar a darle valores, ¿no? Empezar a valores. Si tenemos que n es igual a, bueno, empezaremos con 1. N igual a 1, entonces tengo 2pi séptimos. Si n es igual a 2, entonces tenemos 4pi séptimos. Si n es igual a 3, tenemos 6pi séptimos. Si n es igual a 4, tenemos 8pi séptimos. Si n es igual a 5, tenemos 10pi séptimos. Si n es igual a 6, tenemos 12pi séptimos. Si n es igual a 7, tenemos 14pi séptimos, que no es otra cosa que 2pi. Normalmente hay que llegar hasta, ¿no?, donde aparezca un número entero, en este caso 2pi, ¿no? Tomando como entero solamente en lo que respecta pues a 2, ¿no? Bueno, en todo caso, si necesitamos avanzar más, dependerá de la otra función coseno, ¿no? Entonces digo aquí, para coseno de 3x. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Igualmente tenemos 3x igual a 2npi, ¿no? Por el hecho de que coseno tiene periodo igual a 2pi. Despejamos x, entonces esto es igual a 2npi sobre 3, donde n recorre los enteros positivos. Entonces vamos a darle valores igualmente. Entonces digo aquí, luego, dos puntos, empezamos. Si n igual a 1, entonces tenemos ahí 2pi tercios. ¿Hasta qué punto hay que darle valores? Hasta encontrar el menor valor positivo que se repita tanto para coseno de 7x como para coseno de 3x, ¿no? 2pi tercios no aparece aquí en absoluto. Bueno, continuamos entonces. Si n igual a 2, tenemos 4pi tercios. Tampoco aparece en el anterior 4pi tercios. Continuamos. Ahora con 3, entonces 6pi tercios. Tampoco va a aparecer. Perdón, con 6 sí aparecen. Tenemos 6, justamente aquí aparece 2pi. Bueno, 6pi tercios es igual a 2pi. Perfecto.
Ya no continuamos, ¿no? Podemos darle más valores para 4, para 5, etc., ¿no? Continúa aquí a la derecha muchos valores, pero hemos llegado a obtener el menor número real positivo que está en ambos, ¿no? Está en ambos al mismo tiempo. Entonces es suficiente pues para decir, por lo tanto, el periodo de esta función coseno de 7x más coseno de 3x es igual a 2pi. Ahí está. Entonces, en este caso no es necesario transformar esta función, ¿no? Lo mejor es hacer esto, es más rápido y más directo. Muy bien. La pregunta número 3 dice lo siguiente, ¿no? Hallar el dominio de la función f de x que está definida en la forma siguiente. En el numerador tenemos la raíz cuadrada positiva de valor absoluto de coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Cerramos el valor absoluto, menos 1. Cerramos la raíz cuadrada, todo sobre coseno cuadrado de x más 1. X más 1. Hallar dice el dominio. Bueno, las respuestas están encerradas entre llaves. Muy bien. Vamos a ver. Entonces aquí ponemos el dominio de esta función. Pues bien, como ya hemos visto anteriormente, todo respecto a dominio, rango de funciones, decimos pues directamente, ¿no? La condición para determinar el dominio de una función es justamente indicar qué es lo que debe de cumplirse para que exista dicha función. En primer lugar, lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Que es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos 1 mayor o igual a 0, ¿no? Y tenemos que coseno, bueno, y coseno cuadrado de x más 1 distinto de 0, ¿no? Distinto de 0. Coseno cuadrado más 1, correcto. Distinto de 0. Muy bien, entonces son dos condiciones. Uno, que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual a 0, y el otro es que el denominador no debe ser 0. No debe ser 0. Pues bien, entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Vamos a hacerlo por separado, ¿no? De la condición primera, ¿no? Hacemos por separado y después lo interceptamos porque tenemos ahí la
conjunción y. Valor absoluto coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x menos 1 mayor o igual a 0, tengo la siguiente implicación. Lo que está dentro de las barras del valor absoluto, ¿no? Esto que está dentro de las barras del valor absoluto, no es otra cosa que coseno del ángulo doble, ¿no? Lo que está dentro de las barras del valor absoluto es coseno de 2x, ¿no? Entonces tengo valor absoluto, coseno de 2x, y el menos 1 lo envío al otro lado, entonces mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Pero, lo siguiente. Ya hemos visto, hemos analizado que coseno es menor o igual a 1. Por consiguiente, lo único que podría cumplirse y que va a cumplirse en realidad es lo siguiente. Coseno de 2x igual a 1, ¿no? Por el hecho que coseno es menor o igual a 1, no puede ser mayor que 1. Entonces, lo único que va a poder rescatarse de esto es el igual, no puede ser mayor que 1. Bueno, entonces de aquí se tiene instantáneamente lo siguiente, ¿no? Por definición, ¿no? Definición de valor absoluto. Tenemos que coseno de 2x es igual a 1 o coseno de 2x igual a menos 1. Menos 1. Bueno, de aquí tenemos lo siguiente, ¿no? De aquí tenemos lo siguiente. Coseno de 2x igual a 1, entonces tenemos que 2x es igual a 0, ¿cierto? Coseno de 0 es igual a 1, y aquí tenemos que 2x es igual a menos, y saben, coseno positivo o negativo es lo mismo, tenemos igual a pi. Igual a pi. Bueno, entonces tenemos ahora lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Esto nosotros lo podemos generalizar en la forma siguiente, ¿no? No solamente esto es, ¿no?, que va a resultar x igual a 0. X igual a 0. Sino que también esto es igual a 2pi, ¿no? Entonces también 2x igual a 2pi. Y entonces aquí despejando el x tenemos x igual a pi. Y así podemos ir avanzando, ¿no? Entonces esto avanzando uno lo generaliza igual a npi, ¿no? Va a ser npi, porque aquí va a ser 2npi dividido entre, ¿no?, por 2 va a ser npi, ¿no? Npi. Bueno, aquí tengo justamente ahora esta condición. ¿Qué va a pasar con esta condición? Bueno, entonces es lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. El denominador nunca debe ser igual a 0. Bueno, coseno cuadrado, ¿no?, es mayor o igual a 0, por lo tanto, más 1 siempre va a ser positivo, ¿no? Siempre va a ser positivo. Y entonces tenemos, un momentito. Aquí hay un error que me van a disculpar que no lo he corregido. Aquí debo de indicar lo siguiente, ¿no? Ahí en la separata aparece, y estoy tomando la separata y no lo he corregido, es coseno de 2x más 1, ¿ya? Porque si no aquí va a tener un problema, ¿no? Me he olvidado corregirlo ahí en la separata. Bueno, entonces aquí lo único que voy a hacer es ponerle 2.
Ahí está. Ahora sí. Con esto ya está resuelto, ¿no? Porque si no se va a ampliar. Bueno, entonces decía lo siguiente, ¿no? Trabajando con coseno de 2x más 1, hemos llegado a obtener que el x es nπ, donde n pues recorre los números enteros, ¿no? N recorre los números enteros. Pues bien, ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿No? Porque tenemos aquí la otra situación. Voy a separarlo con esta línea, ¿no? Con esta ola en todo caso. Y entonces fíjense aquí, 2x igual a pi, esto indica que x igual a pi medios, ¿no? Pi medios. Bueno, podemos irle dando más valores y vamos a tener todo, ¿no? Múltiplo de pi medios. Pero voy a trabajar con la otra condición, ¿no? La otra condición dice lo siguiente, que coseno de 2x más 1 distinto de 0, pero justamente para saber qué valores de x es lo que voy a tomar, voy a igualarlo a 0 momentáneamente, ¿no? La otra condición de la conjunción. Entonces, coseno de 2x más 1 igual a 0. Repito, aquí en realidad es distinto, es 0, pero quiero saber cuáles son los x que hay que evitar. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Coseno de 2x, ¿cierto? Lo paso al otro lado, el 1, entonces vamos a tener igual a menos 1. Y justamente es lo que aparece en la parte de arriba, ¿no? Justamente está aquí. Está aquí. Entonces, estos valores no vamos a poderlo tomar, porque si lo tomamos vamos a tener justamente el denominador igual a 0. Entonces, fíjense, esto después lo generalizamos a x igual a n pi medios, tal que n recorre los enteros. Pero repito, esta condición es la misma que aquí aparece, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Porque aquí también tenemos cuando es igual a menos 1, cuando 2x es igual a pi. Entonces tenemos que x es igual a pi medios, ¿cierto? Pi medios. Entonces ahí está, tenemos esta misma solución. Bueno, entonces estos valores no se consideran, ¿no? No se consideran porque de considerarse vamos a tener el denominador igual a 0. Entonces lo único que está quedando es esto de aquí, x igual a n pi. Por lo tanto, entonces, por consiguiente, el dominio de esta función, vamos a expresarlo como aparece ahí en la respuesta, n pi, tal que n recorre los enteros. Ese es el dominio, ¿no? Entonces, esta segunda opción lo descartamos porque si esto fuese igual, tal como lo estamos poniendo aquí, el denominador va a ser igual a 0. Bueno, entonces esa es la respuesta, ¿no? Tenemos ahí la respuesta de esta pregunta.
Bueno, en lo que respecta a la pregunta número 4, igualmente nos da la función y nos pide hallar el dominio respectivo. El dominio respectivo. Pues bien, aquí tenemos una cosa inmediata en realidad a comparación de la pregunta anterior, que tiene la misma estructura y pues también la misma pregunta, ¿no? Entonces, se tiene la condición, ¿no? La condición. Lo que está dentro de la raíz cuadrada es el valor absoluto de seno de 3x, ¿cierto? Menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Y aquí tenemos instantáneamente el valor absoluto de seno de 3x mayor o igual a 1. Mayor o igual a 1. Bueno, otra vez estamos lo mismo en el caso anterior, solo que era coseno, pero seno y coseno, ¿no?, funcionan lo mismo en lo que respecta a dominio y rango. Entonces lo único que queda es considerar que seno de 3x es igual a 1. Igual a 1. Nunca es mayor que 1, entonces la única opción que se va a cumplir es igual a 1. Bueno, de esto tenemos lo siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Definición de valor absoluto, seno de 3x es igual a 1 o, ¿cierto?, la disyunción o, seno de 3x igual a menos 1, ¿no?, igual a menos 1. Bueno, creo que podemos analizar aquí directamente, ¿no?, suficiente aquí. Para el primero, para seno de 3x igual a 1, ¿no?, tenemos entonces lo siguiente, ¿no? 3x es 0, es igual a 2pi, ¿cierto? Y todos los múltiplos de 2pi, ¿no? Es decir, vamos a tener aquí justamente 2npi. 2npi donde n recorre los enteros, ¿no? Si n es igual a 0, vamos a tener 0. Entonces, seno de... un segundito, estoy pensando en el coseno. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo n es igual a 1? Cuando es igual a pi medios. Entonces, lo contrario, ¿no? 3x es igual a n pi medios, ¿no?, donde n recorre los enteros, ¿cierto? Bueno, estos los enteros lo borro porque estamos siempre considerando n como los enteros. Bueno, ahí está. Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Lo generalizamos de una vez a la forma siguiente. Tenemos aquí igual a pi medios, y mientras que aquí tenemos para seno de 3x igual a menos 1, entonces esto es igual a menos pi medios, ¿no? Seno de menos pi medios es igual a menos 1. Bueno, pero todos los múltiplos de pi medios sabemos que es igual a la forma siguiente, ¿no?, más npi, ¿no?, y más npi. Más npi y más npi. Bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí nosotros podemos agruparlo en la forma siguiente. Esto no es otra cosa que, ¿no?, 2n más 1, 2n más 1 por pi, ¿no?, 2n más 1 por pi medios. Pi medios, ¿no?, pi medios.
lo mismo aquí. Este es igual a, tenemos aquí 2n menos 1 por pi medios. Por pi medios. Pues bien, entonces agrupando los dos vamos a tener lo siguiente, ¿no? De estos dos se tiene lo siguiente, que 3x es igual a 2n más 1 por pi medios, ¿no? Donde n recorre los enteros. Recorre los enteros. Pues bien, entonces lo siguiente, ¿no? Si n es igual a 0, tenemos pi medios, que es lo primero que había puesto. Si n es igual a menos 1, tenemos aquí menos pi medios. Si n es igual a 1, 3 pi medios, que es aquí inmediatamente tenemos. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pero aquí hay que despejar el x. Entonces, despejando el x, tenemos lo siguiente. 2n más 1 sobre pi sextos. Pi sextos donde n recorre los enteros, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo, tenemos lo siguiente, ¿no? Seno de 3x igual a 1, seno de 3x igual a menos 1. Tiene esta estructura, pi medios menos pi medios. Y para todos los múltiplos de pi medios, pues le sumamos npi y npi. Bueno, pero esos dos se puede agrupar en uno solo, que es este de acá. Agrupan los dos. Despejo el x y tengo esta expresión, ¿no? 2n más 1 por pi sextos. Por lo tanto, entonces, el dominio que está pidiendo para esta función, expresándolo con llaves, es justamente lo siguiente, 2n más 1 por pi sextos, tal que n recorre los enteros. Recorre los enteros. Pues bien. Pregunta número 5. Sea una función definida en la forma siguiente. F de x igual a 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Donde x dice pertenece al intervalo de 0 a pi tercios. 0 a 60 grados. Muy bien. Entonces dice hallar el valor máximo del rango, ¿no? Entonces vamos a suponer que el rango de esta función es el intervalo AB, ¿no? Entonces lo que nos pide hallar es B, el mayor, ¿no? El de la derecha, el mayor valor del rango. Muy bien. Vamos a determinar entonces el mayor valor del rango de esta función, donde nos da el dominio, ¿no? El dominio es el intervalo de 0 a pi tercios, de 0 a 60 grados. De 0 a 60 grados. Bueno, aquí es importante hacer una gráfica porque lo contrario vamos a tener dificultades si uno no tiene en la mente la gráfica respectiva o en todo caso, ¿no? Los valores de coseno en este intervalo, ¿no? En este intervalo.
Pero antes de hacer un pequeño gráfico para observar de que esto depende mucho de la gráfica, bueno, entonces, ¿cómo graficamos este cociente, ¿no? 1 menos coseno sobre 1 más coseno. Bueno, en realidad no vamos a graficar eso, sino más bien una expresión más adecuada. Me refiero a lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es que, ¿no?, igual que en las expresiones algebraicas, cuando nos piden hallar dominio, se hace justamente, ¿no?, cuando se tiene una expresión de este tipo que se llama justamente función racional, lo que se hace es pasar a una suma de fracciones simples. ¿Eso qué significa? Que el coseno debe estar solo en el numerador o el denominador, solo uno de ellos, porque si tengo dos hay una complejidad muy grande para poderlo acotar, ¿no?, porque aquí hay que acotar esta función, ¿no?, hallar su rango, ¿no? Nos da el dominio y hay que hallar su rango. Entonces, para ello, igual que en las funciones racionales, ¿no?, en las expresiones algebraicas, se hace lo siguiente. F de x. Se divide el numerador entre el denominador, pero en realidad podemos hacer lo siguiente en forma más rápida, ¿no? De forma más rápida puedo hacer lo siguiente. A ver. Considero el numerador de tal manera que pues voy a factorizar el menos, ¿no? Este menos va a tener positivo y después lo simplificamos. Pero en todo caso, repito, podemos nosotros hacer lo siguiente, ¿no? Menos coseno más 1, dividirlo entre coseno de x más 1. Entonces, con esto de que decía que hay que factorizar el menos para tener positivo, pues es justamente esto, ¿no? Si no quiero optar esa decisión, puedo dividir sin ningún problema. Entonces, aquí tengo menos 1, entonces aquí tengo coseno, y tenemos aquí, ¿cierto? El menos pasa con más, entonces esto sea 0, aquí nos queda 2. ¿Eso qué significa? Pues que 1 menos coseno sobre 1 más coseno se puede expresar en la forma siguiente, ¿no? Como menos 1 más 2 sobre 1 más coseno. Ahí está. Puedo rápidamente expresarlo en esta forma, ¿no?, igual que en las expresiones algebraicas, ¿no? Tenemos entonces que ese cociente es, ¿no?, menos 1 más 2 sobre 1 más coseno de x. Si nosotros sumamos, vamos a tener, este es 1, menos 1 más 2 es más 1 y menos coseno, ahí está, 1 menos coseno. Entonces no cambia nada si nosotros volvemos a sumar. Pero aquí ya tengo coseno solo en el denominador, eso es lo importante. Entonces aquí sí ya puedo acotar. Tengo que acotar o limitar esta expresión, pero ya en esta expresión más adecuada. Entonces ahora sí voy a hacer un pequeño gráfico de la función coseno en este intervalo de 0 a pi, porque aquí vamos a ver que el coseno es decreciente, ¿no? Habíamos indicado que la tangente es creciente, entonces ahora el coseno aquí es decreciente. Como ya entendemos que coseno es una función creciente, pues solo voy a graficarlo, ya no voy a definir esto de decreciente. Bueno, entonces tenemos aquí una línea vertical, una horizontal, suficiente un pequeño gráfico. Tenemos aquí el 0, sabemos que aquí está el 1, trazamos una línea horizontal, entonces aquí tenemos pi medios, voy a ponerlo aquí, pi medios. Bueno, aquí pi tercios dividido en 3 partes, dividiendo en 3 partes esto, aquí está pi tercios, y aquí está 1 medio, ¿no? En lo que respecta a coseno de pi tercios igual a 1 medio, entonces inclusive este punto ya lo podemos tomar como parte de la gráfica, ahí está, este punto. Bueno, lo importante es que tenemos aquí lo siguiente, ¿no? La función coseno, cuando es 0 es 1, y aquí va bajando, ¿no? La gráfica va bajando, pasa por este punto,
¿cierto? Va bajando. Naturalmente aquí llega a esta parte y otra vez empieza a subir. Bueno, aquí si uno quiere hacer el otro trazo, continúa así. Me interesa solo esta porción, de 0 a pi tercios. Cuando es pi tercios, el coseno es igual a 1/2, ahí está, ¿no? Entonces esta es la función y igual a coseno. Entonces mejor le hago un trazo continuo. Cuando es pi es 0, bueno, ahí continúa. Me interesa solo esta parte, ¿no? Inclusive esto no es necesario, esto va a ponerle puntos suspensivos porque solo está pi tercios. Entonces aquí claramente, ¿no?, el menor valor de la función coseno, inclusive para que sea más claro, voy a subirlo aquí la y igual a coseno, ¿no?, de x, y lo borramos esto, porque me interesa solamente esta parte de la gráfica, ¿no? Solo es esta parte, esta pequeña porción de coseno, está aquí nada más. Está de 0 a pi tercios. Bueno, aquí tenemos pues que es decreciente, ¿no? Cuando avanza esto decrece. Cuando avanza a la derecha, decrece, baja. Bueno, entonces en este intervalo de 0 a pi, el rango claramente es lo siguiente, es de 1/2 a 1. Es este rango. Este intervalo es este rango, de 1/2 a 1. Entonces es lo importante, ¿no? Si no se grafica, podemos nosotros errar o equivocarnos y no poner adecuadamente el valor de la función coseno en este intervalo, ¿no? Entonces esto es definitivo porque solo así vamos a tener la respuesta correcta. Y vamos a graficar varias veces en lo que respecta a la solución de estos ejercicios de esta semana. Graficando se ve mejor todo. Bueno, entonces ahora sí, empezamos a construir esta función, ¿no? Vamos a construir todo esto de acá. Construimos esta expresión y eso es igual justamente f de x, ¿no?, el rango. Muy bien, empezamos entonces con el denominador, coseno, pero para eso nos dice que el x, ¿no?, el dominio, es de 0 a pi tercios. 0 a pi tercios. Entonces, por definición de intervalo cerrado, esto es 0 menor o igual que x menor o igual que pi tercios. Entonces aquí está en la figura, ¿no?, de 0 a pi tercios. Entonces le aplicamos la función coseno, ¿no?, le aplicamos la función coseno a todos. Coseno de 0, ahí está, es 1, pero no se escribe primero el 1, sino el menor valor. Coseno de pi tercios es 1/2, ¿no? Como es decreciente, entonces nosotros escribir primero aquí 1/2. Menor o igual que coseno de x, menor o igual que 1, ¿no? Inclusive si uno tiene la gráfica, pues en este intervalo coseno varía de 1/2 a 1 y pronto, sin necesidad, ¿no?, sin necesidad de estar evaluando en pi tercios en 0. Entonces es fundamental eso, ¿no?, porque si no vas a tener coseno de 0, 1, coseno de pi tercios igual a aquí 1/2, 1 menor que 1/2 no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Y más aún, ni siquiera es cierto eso, porque varía de 1/2 a 1, como vemos en la figura. Entonces ahora sí, a partir de esto ya es bien simple. Lo demás solamente es completar. ¿Qué nos falta? Pues sumarle 1. Entonces le sumamos 1, ¿no?, le sumamos 1. Entonces vamos a tener 1 más 1/2 es igual a 3/2, ¿cierto? 3/2. Tenemos entonces 3/2 menor o igual que 1 más coseno de x menor o igual que 2. ¿No? Entonces sumando 1 tenemos eso. Ahora, esto lo pasamos al denominador. Bueno, propiedad de números reales. Si estos extremos son positivos, se puede invertir, lo contrario no es posible. Y como son positivos, perfectamente podemos nosotros invertirlo, ¿no? Bueno, eso de la inversión voy a poner así y voy a poner así, ¿no?
Es decir, lo que es numerador va a ser denominador, ¿no? Y denominador va a ser numerador. Pero cuando se invierte, primero se escribe el lado derecho. Ya invertido va a ser un medio. Menor o igual que 1 sobre 1 más coseno de x. Y este es menor o igual que, invertido va a ser 2 tercios. ¿No? 2 tercios. Pues bien, entonces enseguida hay que restarle 1, ¿no? Porque tenemos ahí, perdón, todavía por 2. Primeramente le vamos a multiplicar por 2. Entonces, multiplicándole por 2, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener, como es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad, entonces tenemos aquí 1, ¿cierto? Menor o igual que 2, todo sobre 1 más coseno de x, menor o igual que 4 tercios. 4 tercios. Bueno, finalmente le restamos 1, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí menos el 1. Menos 1. Bueno, aquí vamos a tener 0 menor o igual que menos 1 más 2 dividido por 1 más coseno de x menor o igual que, bueno, 1 tercio, ¿cierto? 4 tercios menos 1, entonces 1 tercio. Listo. Hemos conseguido entonces el rango, ¿no? Los extremos del rango son 0 y 1, y esta es justamente la función f de x. Entonces este es el mayor valor del rango, ¿no? Es lo que había indicado ahí, a, b. Hay que hallar b, entonces ponemos aquí. Mayor valor, que ya le he puesto como b, mayor valor del rango, es 1 tercio. 1 tercio. Entonces tenemos ahí los extremos. 0, 1 tercio es el rango, pero el mayor de ellos es 1 tercio. Muy bien. Ya. Listo. Bueno, en la función que nos da en la pregunta número 6 dice lo siguiente, ¿no? F de x igual a 2 seno cuadrado de 2x menos 2 veces coseno de 2x menos pi cuartos por coseno de 2x más pi cuartos. Más pi cuartas. Allá dice rango de esta función. Entonces ponemos aquí rango. Hallar el rango de esta función. Pues bien.
Aquí naturalmente lo primero que hay que hacer son las transformaciones necesarias, ¿no? Y acabo de indicar de que tal como está no es posible a veces con rapidez hallar el rango, ¿no? Hasta puede decir a veces imposible, ¿no? Porque es una expresión muy complicada. Bueno, en lo que respecta a 2 seno cuadrado de 2x, eso ya inmediatamente hay que, ¿no?, pensar que eso viene del ángulo mitad. ¿Cuál es el ángulo mitad para seno? Por ejemplo, seno, ¿no?, de x medios es igual a más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 2, ¿no?, sobre 2. Pues bien, entonces elevando al cuadrado, como ya hemos visto anteriormente, a ambos lados, ¿cierto?, ¿qué vamos a tener? Pues seno cuadrado de x medios igual a 1 menos coseno de x sobre 2. Pero más aún, este 2 lo paso aquí de una vez, solo va a quedar como 1 menos coseno de x. Pero aquí yo no tengo 2 seno cuadrado de x medio, sino 2x. Lo que quiero es indicar lo siguiente, ¿no?, que aquí, este de aquí es el doble de esto. Entonces, si aquí tengo 2, tal como está en la función dada, esto es 4. Bueno, hemos recordado seno del ángulo mitad. Entonces, voy a reemplazar, ¿no?, 2 seno cuadrado de 2x por 1 menos coseno 4x. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? F de x es igual a... Entonces, esto de aquí es lo siguiente, ¿no? 1 menos coseno de 4x. 1 menos coseno de 4x es 2 seno cuadrado de 2x. Enseguida, aquí tengo el producto de coseno de la suma por coseno de la diferencia. Entonces, lo pasamos inmediatamente a suma, pues, ¿no? Entonces, sabemos que esto de aquí no es otra cosa que lo siguiente, ¿no? Todo esto de aquí. Sigue el menos, ¿no? Sigue el menos. Aquí es igual. Es igual a coseno de la suma, ¿no? Entonces vamos a tener 4x más coseno de la diferencia, ¿no?, coseno de la diferencia. Entonces vamos a tener aquí coseno de pi cuartos más pi cuartos es 2 pi cuartos, o sea, pi medios. Ahí está. Entonces, 2 coseno de 2x menos pi cuartos por coseno de 2x más pi cuartos, es coseno de 4x más coseno de pi medios, por la transformación de producto a suma. Entonces, directamente aquí voy a poner coseno de 4x menos, ¿no?, este menos, aunque esto ya no es necesario escribirlo, ¿verdad?, porque coseno de pi medios es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Coseno de 90 grados igual a 0, entonces bastará poner así. Bueno, esto aún es igual a 1 menos coseno de 2 veces, ¿no?, 1 menos 2 veces coseno de 4x. 1 menos 2 coseno de 4x. Pronto. Entonces, como observarán ahora, pues que esto es una expresión bastante simple para poder ya determinar su rango, ¿no? Bueno, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? Otra vez reitero, ¿no?, que coseno está entre menos 1 y 1. No interesa si es coseno de 4x, coseno de 10x, 100x, no interesa. Siempre está entre menos 1 y 1. Ahora, le multiplicamos por menos 2, ¿no? De una vez le multiplicamos por menos 2, ¿no? Ahí está, por menos 2. Cuando uno multiplica por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Bueno, entonces este 1 va a ser pasa a la izquierda, menos 2, menor o igual que menos 2, coseno de 4x. Y menos por menos da más, entonces aquí tenemos 2. Muy bien. ¿Qué más? Le sumamos 1 entonces. Le sumamos 1
entonces ahí está, más 1, ¿no? Más 1. Bueno, lo que quiero indicar aquí, estoy sumándole más 1. Entonces tenemos más 1 menos 2 es menos 1, menor igual que 1 menos 2 coseno de 4x menor igual que 3. Pronto. Entonces, lo que está al medio es la función. Y lo que son los extremos justamente es la acotación de la función. Es decir, tenemos que el rango de esta función es considerar el intervalo cerrado de menos 1 a 3. Intervalo cerrado de menos 1 a 3. Bueno, abajo ya lo borramos. Bueno, entonces como ya se está notando, lo que hay que hacer mayormente son transformaciones mediante las identidades o las transformaciones producto a suma o suma producto y otras que ya sabemos procesar. Es lo mejor. Número 7. Número 7. Bueno, dice lo siguiente, ¿no? La función h es igual al valor absoluto de seno de 2x sobre seno de x. Seno de x. Aquí nos da el dominio de esta función. El dominio, dice, es el intervalo cerrado en pi tercios, o sea, 60 grados centesimales, ¿no? Cerrado en pi tercios, y abierto en 2 pi tercios. 2 pi tercios. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Hallar el rango de esta función. Entonces, otra vez tenemos el rango de h. Aquí es igual al rango de esta función. Muy bien. Veamos. Solución. Bueno, aquí también tenemos que graficar esta función, pero naturalmente una función más simple lo que ahí aparece, ¿no? Bueno, hacemos la transformación tal como está. Ya he indicado varias veces en esta clase que hay que hacer, ¿no?, una transformación para tener una función simplificada. Bueno, se tiene entonces lo siguiente. Se tiene lo siguiente. H de x igual a. Tenemos ahí. Seno de 2x. Seno del ángulo doble es 2 veces seno de x por coseno de x. 2 sobre seno de x. Seno del ángulo doble es 2 seno coseno. Bueno, aquí tenemos para simplificar. Tenemos para simplificar. Seno y seno se va. Aquí inclusive nosotros podemos indicar que seno de x distinto es 0, porque lo contrario no tiene sentido hacer esto, ¿no? Aquí debo poner que seno de x distinto es 0, pero en el intervalo de pi tercio a 2 pi tercios,
¿cierto? La función seno, ¿no? Existe un valor, por eso es bueno graficarlo, después lo voy a graficar, pero teniendo cuidado que seno de x, ¿no? No es 0, porque si no, no existe esta función, ¿no? Por si acaso aquí voy a poner. Aquí nos queda lo siguiente, 2 veces. Entonces el valor absoluto de 2 es 2 y nos queda solamente el valor absoluto de coseno. Y la condición es que seno de x distinto de 0. ¿No? Seno de x distinto de 0. ¿No? Estoy simplificándolo, pero estoy ahí indicando de que nunca debe ¿no? ser 0 seno de x, porque si no, no existe la función. Bueno, graficando vamos a observar si eso va a suceder o no, ¿no? Aunque ya, si uno se acuerda, pues ya tiene la idea clara y justamente la decisión que debe adoptar inmediatamente. Bueno, entonces, fíjense, la función h es una función simple, entonces ahora vamos a justamente a determinar el rango respectivo. Una opción decía, lo mejor casi siempre es graficarlo. Como seno y coseno son gráficas conocidas, entonces lo voy a hacer, ¿no? Pero también, considerando el x que nos da aquí, ¿no? Se llega rápidamente a la solución, ¿no? Sin ningún problema. Pero lo mejor es, para estar seguros, ¿no? Y sobre todo que estén convencidos, hacemos una pequeña gráfica. Como es solamente de 60 grados a 120 grados. Entonces vamos a ver. Trazamos entonces las líneas horizontal y vertical conocidos. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, tenemos aquí 0. Entonces por aquí está, pues voy a tener que orientarme con 90 grados, pi medios. Entonces tenemos pi tercios está por aquí, que es la división en 3 partes. Pi tercios está aquí. Y tenemos 120 grados. Entonces 2 pi tercios está por aquí. Este es 2 pi tercios. Pi tercios es 60 por 2, 120. Correcto. Bueno, entonces aquí tenemos que considerar que 1 está aquí y menos 1 está aquí en la parte inferior. Trazamos una horizontal. Bueno, vamos a trabajar con coseno, ¿no? Coseno. Entonces, lo siguiente. Cuando es 0 es 1, ¿no? Y 90 es 0. Y entonces aquí vamos a tener 2 pi tercios. Bueno, en pi tercios es un medio. Exactamente está aquí. Tenemos la imagen de 2 pi tercios, es igual a un medio. En 2 pi tercios es menos un medio. Entonces ahí está, menos un medio. ¿No? Menos un medio. En lo que respecta al eje Y. Entonces tenemos ahí la imagen respectiva de 2 pi tercios. Bueno, entonces lo siguiente, ¿no? La gráfica respectiva de la función coseno es así, ¿no? Va bajando, pasa por este punto, en pi medios es 0, y bueno, por aquí está notablemente ya 2pi, pero me interesa solo esta porción de acá, ¿no? Y aquí otra vez sube, etc., ¿no? Y aquí también otra vez baja, etc. Bueno, me interesa solo esta parte de aquí. Estamos en el intervalo de pi tercios a 2 pi tercios. Entonces voy a pintarle en negro de aquí hasta aquí. En este intervalo, y todavía abierto en 2 pi tercios, ahí está. La gráfica de la función, ¿no? La función coseno solo es esto de acá. La gráfica de la función coseno solo es esto de acá. Esta porción de aquí. Ahí está.
Este es coseno, y igual a coseno, en ese intervalo, de pi tercios a 2 pi tercios. Ahora, el valor absoluto es, como este es valor absoluto, entonces consiste en pasar, fíjense aquí, debajo de x, esta gráfica está debajo de x, entonces es negativo. El valor absoluto lo pasa a positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener su simétrico. El valor absoluto lo que hace es pasar esta gráfica que está aquí en la parte negativa a hacer justamente que se pase aquí. Hacer así. Ahí está. Esta gráfica que estaba aquí negativo lo pasa a positivo. Entonces esto va a desaparecer cuando uno ya toma el valor absoluto. Entonces el valor absoluto que aquí aparece son estas dos, ¿no? Tanto este de aquí como este de acá. Entonces fíjense, si uno no grafica, puede uno equivocarse. Entonces ahora sí, pues el valor absoluto de coseno, ¿de dónde va? De 0 a 1 medio. Ahí está. El rango de coseno en valor absoluto es de 0 a 1 medio. Cerrado en 0, cerrado en 1 medio. A pesar de que esto no va a tomar, pero este punto que está aquí vacío, aquí sí está. Entonces cerrado. Entonces, ya que lo he graficado directamente, digo, pues de la figura, ¿no? Teniendo cuidado, se puede hacer analíticamente y no necesitamos graficar, pero si uno sabe graficar es mejor. Uno lo ve y con mayor seguridad uno indica cuál es el valor. Bueno, entonces aquí ya no hay ningún problema. Pues directamente decimos, ¿no? De la figura tenemos 0 menor o igual que valor absoluto de coseno de x, ahí está, de 0 a 1 medio. ¿Qué mal? Multiplicamos por 2. Bueno, multiplicando por 2, tenemos 2 por 0 sigue siendo 0, pues 2 veces valor absoluto de coseno de x. Y tenemos 2 por 1 medio es 1. Pronto. Y ya no tengo ni siquiera que preocupar en seno, porque en este intervalo el seno es positivo, pues, ¿no? Entonces, no hay problema. Este es justamente el f de x. F de x varía de 0 a 1, ¿no? Por lo tanto, su rango es de 0 a 1. Por lo tanto, entonces, el rango de esta función, disculpen, es h, ¿no? No es f, sino h. Costumbre de trabajar siempre con f. Este es h de x. Así. Muy bien. Entonces, el rango es el intervalo de 0 a 1. Pronto. Ahí está. Bueno, la pregunta 8 es muy parecido a esto, ¿no? Inclusive parece más fácil, porque dice, da la función f, que es 1 más seno de 2x por secante de x, nos pide hallar el rango de esta función. Rango de esta función. Bueno, tenemos entonces lo siguiente, ¿no?
tenemos entonces aquí lo siguiente. La solución va a resultar de, como siempre, lo que hay que hacer es transformaciones. Seno de 2x es 2 seno por coseno, y secante es 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Bueno, instantáneamente tenemos para simplificar coseno, pero aquí también coseno tiene que ser distinto de 0 para poder, ¿no? Hay que tener cuidado, coseno de x distinto de 0. Por si acaso aquí, tener muy presente esto, hay que tener mucho cuidado. En el anterior no había ningún problema porque en el intervalo de pi-tercios a 2 pi-tercios no hubo problema con seno. Bueno, entonces aquí nos va a quedar entonces lo siguiente, ¿no? Esto es igual a 1 más 2 veces seno de x. ¿No? Seno de x. 2 veces seno de x. Bueno, entonces veamos aquí. Sabemos, ¿no? Sabemos que seno está entre menos 1 y 1. Bueno, está multiplicado por 2, ¿no? Entonces lo multiplico por 2. Entonces tenemos menos 2, menor o igual que 2, seno, y menor o igual que 2. Ahora le sumamos 1. ¿No? Le sumamos 1, más 1. Bueno, sumándole 1 vamos a tener menos 1, menor o igual que 1 más 2 seno de x, menor o igual a 3. Menor o igual a 3. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Esta es la función f de x. Y los extremos son menos 1 y 3, entonces el rango es de menos 1 a 3. Pero aquí quedó algo pendiente. Decía en el caso anterior ya no había problema con seno porque en ese intervalo nunca se va a hacer 0. Pero aquí, ¿no? Aquí hacemos un pequeño análisis. Vamos a suponer que es 0, ¿no? Para saber qué valores son los que hay que evitar. ¿No? Coseno de x igual a 0. Entonces, x, ¿qué valores va a tomar? Pues tenemos aquí pi medios, ¿no? Coseno de pi medios es igual a 0, 3 pi medios, ¿cierto? Y así sucesivamente. Veamos entonces si aquí no vamos a tener ningún problema en la función inicial, ¿no? O en todo caso aquí, donde está aquí simplificado, ¿no? Está simplificado. ¿Qué pasa en lo siguiente, ¿no? Coseno de x igual a pi medios. Coseno de pi medios. ¿No? Aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? X igual a pi medios. Lo reemplazamos en lo que está simplificado, ¿no? F de pi medios. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? 1 más. Seno de 90 es igual a 1, ¿no? Más 2 es igual a 3. Entonces este 3 no puede tomar. ¿Por qué razón? Porque x, coseno de x distinto es 0. Aquí estoy poniendo 0 para ver justamente cuál es el x que hay que evitar, o los x que hay que evitar. Entonces aquí ya le pongo así, distinto es 0, entonces distinto de pi medios y distinto de 3 pi medios. Entonces al evaluar en esto que no debe tomar sale 0. Entonces aquí, bueno, creo enseguida lo voy a reemplazar. Esto de aquí ya no va a ser menor o igual, sino estrictamente menor, ¿no? Y lo mismo hacemos para el otro, ¿no? También no debe tomar 3 pi medios. Entonces, si x igual a 3 pi medios,
Entonces f de 3 pi medios es lo siguiente, ¿no? 1 es menos 1, entonces aquí vamos a tener menos 2 igual a menos 1. Entonces aquí tengo menos 1, entonces tampoco puede ser, ¿no?, menor o igual. Entonces igualmente, esto de aquí, menor o igual, lo vamos a reemplazar por menor. Entonces ya puedo escribir finalmente, ¿no?, en forma ya definitiva, que vamos a tener menos 1 menor que f de x y menor que 3, ¿no? Por lo tanto, el rango, bueno, la notación estamos quedando es así. El rango de esta función es el intervalo abierto de menos 1 a 3. Ahí está. Tenemos entonces la respuesta para esta pregunta. Muy bien. Las demás preguntas en realidad son más simples y se trabaja de esta manera, ¿no? Las demás preguntas, sobre todo la 10, es casi instantáneo, no hay mayor problema. Y entonces voy a poner las respuestas. Muy bien, entonces lo que está faltando, ¿no? Número 9, la respuesta es la letra D, ¿no? Se hace lo mismo que acaba de hacer para 8, ¿no? Se hace lo mismo que lo que acaba de hacer para 8, se tiene que evaluar los extremos, y la 10 es la letra C. En lo que respecta a evaluación, uno es la B, 2 es la A, 3 es la letra E, 4 es la letra A y 5 es la letra E. Bueno, muchas gracias por todo.